El próximo sábado se presenta en la sala parisina El Clandestino, en dos palabras, clandestino, el saxofonista argentino Oscar Feldman, afincado en Nueva York desde hace más de 25 años. En esta su presentación parisina tocará con el pianista chileno Felipe Riveros. Y para hablarnos de esta actuación aquí en París y de su trayectoria en el mundo del jazz, Oscar Feldman, que estamos escuchando en un tango, por cierto, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar acá en París y todavía con el jet lag de las horas sin dormir, pero estoy aquí. No, el placer es nuestro de que estés aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada, Óscar, que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba, pero es cierto que un disco que había comprado tu padre en los años 70 del saxofonista Gato Barbieri influyó de una manera casi decisiva en que cogieras por primera vez un saxofón. Sí, fue primeramente por la imagen, porque los discos... todavía me siguen gustando los discos de vinilos, ¿no? Por la cuestión del arte. Y me entró primeramente por los ojos, ¿no? Porque en ese disco que mi padre había comprado de Gato Barbieri, que se llama El Tercer Mundo, el Gato aparece ahí con un outfit, ¿cómo se llama? Con una vestimenta muy como si fuera un príncipe, ahí mirando su saxo tenor con gran orgullo, ¿no? Entonces ya eso a mí me pareció... Como futuro saxofonista en ese momento me parecía como una imagen muy fuerte, además sabiendo que mi padre me había dicho que él era un saxofonista argentino que había triunfado en Estados Unidos y luego que estaba relacionado al cine. Justamente Gato estuvo relacionado al cine por el último tango en París y su relación con Pier Paolo Pasolini, a quien mi padre, curiosamente, también, estando en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, entrevistó. O sea que todo se relaciona de una manera así, ¿no? Es una perogrullada, pero el saxo es muy sexy también, ¿no? Sí, es un instrumento... Porque es muy parecido a la voz, ¿no? Yo creo. Y la voz puede ser muy seductora, ¿no? También puede ser horrible. Depende de quién lo toque. Depende. Oscar Feldman, de Córdoba te vas a mudar a Buenos Aires, donde vas a tocar con el gran bandoneonista Dino Saluzzi. He leído en algún lado que por aquel entonces no sabías lo que era una escala. No. Yo empecé a tocar, diría de entusiasmo, ¿no? Por toda la, digamos, el estímulo que recibí a través de mi padre, siendo él un gran amante del arte y mi padre tenía una galería de arte junto con mi abuelo. Así que yo crecí en esa galería de arte también, o sea que ahí gravitaban artistas de todo tipo y gente muy interesante. Y mi padre además escuchaba mucha música, o sea que yo antes de agarrar, en realidad mi padre fue el que compró el saxo para aprender él mismo. Lo que pasa es que se dio cuenta que tenía que estudiar bastante más que de lo que para sonar como aquellos saxofonistas que escuchamos diariamente en el estéreo. Entonces cuando arranqué con el saxo yo ya tenía todo un input, como se llama, ¿no? Como Qué interesante esto del idioma, ¿no? Porque el input es como entrada, ¿no? Para tener salida hay que tener mucha entrada. Y de información y de inspiración me refiero a entrada, ¿no? En Harlem los chicos empiezan con el saxofón en la calle, ¿no? Sin profesor. Claro, entre otras cosas, es que se respira, es como el fútbol, ¿no? En países como Argentina o Brasil o mismo aquí, o en Italia, España, o sea, donde se respira eso, ahí salen los grandes partidos, los grandes jugadores, y
y en donde se respira jazz y bueno, salen grandes músicos, ¿no? Justamente Nueva York es la capital del jazz y hay mucho nivel, es por eso yo creo, que los niños ya empiezan en la escuela a tocar y todo eso. Oscar, años más tarde te vas a estudiar a Berklee, en el Berklee College Sí. of Music en Boston. Hay que tener un cierto valor, ¿no? Para dejar tu Argentina natal y plantarte en Estados Unidos. Sí, claro que lo fue porque yo fui medio como grande, a ver, grande de edad, digo, porque fue un momento que si dejaba esperar 2 años más ya no iba. Y además yo fui como ya como un profesional ya formado, ya había grabado como 40 álbumes como acompañante y empecé a ser un alumnito de nuevo, ¿no? Y en realidad mi idea siempre fue mi sueño ir a Berklee, no solamente por las clases, sino por estar en ese ambiente al cual yo me mencioné antes, ¿no? A respirar eso. Y de hecho, bueno, fue un antes y después, porque esa respiración es lo que me hizo un músico distinto y realmente me afectó, ¿no? Ese ambiente ahí en Boston en invierno sobre todo es frío, ¿no? Bastante frío, me tuve que acostumbrar. O sea que para mí fue un antes y después, fue una experiencia muy intensa pero bueno, fui básicamente a llenar baches en mis conocimientos musicales, lo cual me vino muy bien, porque hay ciertas cosas que en mi país respiraba y otras cosas que no. Entonces ahí yo fui a buscar esos aires. No hay digamos, secretos, hay que trabajar. Sí, Allí en Boston vas a conocer precisamente al gran Gato Barbieri, ¿no? sí. Era un sueño que se cumplía quizás. Sí. Y como los músicos ocurre esa cosa mágica que de pronto uno, sobre todo los músicos de jazz, que digamos, por más que sean estrellas, son gente muy fenómena para ese encuentro, ¿no? Que a veces son encuentros muy de comunicación instantánea, ¿no? Entonces, cuando me le acerqué a Gato en aquel concierto que él dio en Boston, le dije que había tocado con Dino Saluzzi, un artista con lo cual yo sé que Gato Barbieri compartió, ¿no? Una grabación. Así que fue como una especie así como hubo gran complicidad en el encuentro, en este encuentro, ¿no? Así que... No era tan depresivo como él decía, ¿no? Bueno, él es... sí, él es un tipo... Gato era un tipo con mucho sentido del humor, muy particular, pero era un tipo que si no tocaba permanecía echado como un tigre. Es cierto que Bill Clinton, cuando era presidente, le invitó a la Casa Blanca y él no aceptó ir a verlo. Sí, eso ocurrió cuando Gato tuvo un problema cuando fue a tocar con su banda a Washington. Y entonces él se ve que le dio como un ataque cardíaco y bueno, ahí le hicieron una operación ¿cómo se llama? Triple surgery. Un puenteo. Sí, le abrieron el caracú, como él dice, que le abrieron con la sierra aquí, el caracú, el hueso del pecho y entonces estando en el hospital, Bill Clinton, que era presidente en ese momento, se enteró de que Gato Barbieri estaba en ese hospital y lo llamó. Entonces le dijo, bueno, después de varios llamados, finalmente atendió Gato y le dice Clinton, bueno, le habla el presidente de los Estados Unidos, quisiera, bueno, lamento escuchar lo que ocurrió con usted, pero bueno, le quisiera decir que una vez que se sienta bien y se recupere, está invitado a venir a la Casa Blanca. Y él, con su manera tan particular de hablar, lo atendió a Bill Clinton diciendo, Darling, I'm tired, ok, estoy cansado. Next time you call me, I go. Dice, la próxima vez que llame, yo voy a su casa y le colgó. Primero que Darling no se le dice a ningún presidente, pero Gato es así. En el fondo no quería hablar de saxofón. No, claro, porque él mismo en su departamento de Manhattan, en el departamento de Manhattan de Gato, ahí mismo cuando lo visité me contó la anécdota diciéndome, mira, Oscar, yo no quise ir porque
tipo toca el saxo horrible. Pobre. Y yo no quiero hablar de cañas y boquillas Y con Gato precisamente vas a grabar un disco, ¿no? El Ángel, vas a conseguir que participe. Sí, sí, eso fue la verdad que lo agarré en un buen momento, con la guardia baja. Digo porque no, Gato no era un músico que aceptaba, digamos, participar demasiado en los proyectos de otros, pero bueno, nuestra amistad y nuestra sensibilidad hizo que de alguna manera en esa comunión él aceptara, y por suerte, porque yo me recuerdo de haber ido a su departamento y yo tocando el piano mostrándole el tema, El Ángel, y yo todo nervioso a ver qué él me decía, ¿no? Pero finalmente, al terminar el tema, él me dijo bellísimo, porque le gustaba hablar italiano, y ahí de esa manera bautizó su aprobación. Y bueno, fue al estudio y grabamos ese tema que para mí siempre estará en mi corazón, ¿no? Por el gran significado es como haber jugado con Pelé o con Maradona, y que hayan jugado un partido conmigo. No está nada mal. Oscar Feldman, después de Boston y una vez graduado en 1995, te vas a instalar en New Jersey, donde vas a colaborar con otra gran estrella del jazz latino, el saxofonista cubano Paquito de Rivera, con el que vas a tocar incluso con la orquesta de las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Era una orquesta de jazz o una orquesta sinfónica? Sí, curiosamente, el primer, cuando Paquito me llamó para tocar, fue el primer concierto que hice fue en Parc La Villette, aquí en París. Recuerdo que estaba nerviosísimo porque los integrantes de la banda ya habían tocado anteriormente en otras giras con Paquito, y yo había ido como de último minuto de cambio de otro saxofonista, y entonces me dijo Paquito, no, bueno, no vamos a ensayar, pero llegamos al hotel en París y te pones a ensayar ahí, aunque sea ver las partes. Y llegamos acá al aeropuerto creo que al Charles de Gaulle, y fuimos directamente de ahí al escenario. Así que yo vi las partes por primera vez, así que ese fue mi bautizo con la banda, y luego hicimos una gran gira por acá, por toda Europa. Y para mí fue una experiencia, aquella gira fue una de las cosas más grandes que hice, porque primero por el orgullo de haberme llamado un colega que toca mi mismo instrumento, que es el saxo alto, y alguien a quien yo he admirado por muchos años, ¿no? O sea que para mí ese tipo de oportunidades, así como tiene un actor o cualquier persona, un deportista, de pronto es importante tener ese tipo de experiencias para seguir adelante, ¿no? Además, el jazz latino ha interesado a todos los grandes nombres del jazz. Estoy pensando en Dizzy Gillespie, Chick Corea, Sí. Charlie Parker. Sí. ¿Cuál es el secreto de ese poder de seducción del jazz latino? Quizás la sensualidad latina. Yo creo que, mira, en parte es porque hablando de eso que se respiran, en Estados Unidos justamente en los epicentros que siguen siendo, por un lado Los Ángeles, pero especialmente Nueva York, que se originó la salsa y todo eso, se respiró mucha música latina por las grandes comunidades que siempre existieron viviendo en esa ciudad. Entonces era muy común que los músicos ya fueran a ver a músicos latinos que tocaban música digamos folclórica, sin ninguna mezcla, y al revés también, pero después ese casamiento que se logró hizo que los músicos de jazz incorporaran los ritmos latinos y formaran parte, no como un flirteo del momento, sino como una cosa, como un amor que quedó para siempre. Y además no es algo nuevo, ya West Side Story, Leonard Bernstein ya tenía ritmos latinos. Claro, fíjate vos, la otra vez alguien me dijo Softly as a Morning Sunrise, que fue un tema compuesto para un show de Broadway de los años, no sé si 20 o 30, era un tango originalmente, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hubo una obsesión de los compositores de películas y de Broadway
obsesionados con los ritmos latinos y todavía sigue. Ahora uno en Estados Unidos uno ve una propaganda por televisión y tiene música latina. Así que todos los músicos de jazz que yo conozco, sin excepción, todos han tocado alguna vez, desde Charlie Parker, Coleman Hawkins, Lester Young, desde los más antiguos hasta los Chick Corea tocaba con Mongo Santamaría, hasta Brad Mehldau, el gran pianista joven que se formó en Boston y tocaba salsa también. O sea que hasta los músicos que uno menos imagina pasaron todos por allí. Óscar, imagino que aunque New York es la meca del jazz, la vida no debe ser fácil, ¿no?, para un saxofonista argentino en Nueva York. Sí, sí, claro, porque bueno, allí, como digo, en Nueva York están los Pelés, los Messi, los Maradonas de mi instrumento. Entonces es difícil porque simplemente porque hay muchísimos saxofonistas. Cada vez hay más, porque hay cada vez más estudiantes, más los saxofonistas que ya hace años que tocan y no se van, no se van de la ciudad. ¿Cuál es el secreto para un saxofonista para destacar, quizás? ¿El sonido, la expresión? Sí, yo creo que tiene que ver como cuál es tu fuerte, ¿no? Es decir, hay músicos que su característica es más la línea, más el virtuosismo, la agilidad. En otros es el romanticismo. Cuando hablas de romanticismo, bueno, tiene que haber romanticismo en tu sonido fundamentalmente. Gente que le gusta tocar con muchas notas, gente que es más intelectual tocando. Yo creo que cada uno tiene que aprovechar y hacer, como dicen en la juerga del fútbol, vemos por dónde se puede hacer más daño, como dicen los jugadores. Hablando de fútbol, Óscar Feldman, acabas de publicar en Nueva York Gol, sí, tu nuevo disco. ¿A quién se lo habéis marcado ese gol? Bueno, fue mi equipo favorito de Córdoba es Belgrano de Córdoba. Entonces Belgrano tuvo un partido con River Plate, que fue por ese partido que Belgrano ascendió y River descendió. Y en ese gol, bueno, le escribí un tema a Belgrano de Córdoba que se llama Viva Belgrano de Córdoba, que está incluido en mi primer álbum que se llama El Ángel, y lo volví a grabar en el disco Gol. Y lo particular que metí como un comentario de un relator argentino que es muy poeta y que le gusta, que es muy loco, que se llama Matías Bárzola, y él relata un gol eso como si fuera el último día de la tierra. Y entonces sobre un solo de Antonio Sánchez, el gran baterista que es uno de los mejores bateristas del momento, quien haya participado de esta película, ganó un Oscar que se llama Birdman, que es todo batería. Entonces se me ocurrió la idea de musicalizar el relato con un solo batería, que coincide con un gol en el clímax del tema. En fin, pues muchísimas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros. Tienen una cita este sábado, 20 de mayo, en la sala parisina Clandestino, donde Óscar Feldman se presenta junto al pianista chileno Felipe Riveros. Óscar, y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. También permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Nos vamos a marchar con un disco anterior a Gol, precisamente, sí. Óscar y Familia, y con el track que se llama precisamente Óscar y Familia. Muchas gracias de nuevo, Óscar, y mucho éxito aquí en París. Bueno, muchas gracias.